Bien, en este ejercicio práctico vamos a estudiar un mismo circuito en dos condiciones diferentes. Para la primera vamos a tener una carga que es Para la primera situación vamos a tener una carga que es directamente alimentada por un generador a través de una línea de transmisión que se modela por esta impedancia. Y la segunda situación, que es la figura B, es donde tenemos primero al principio del generador un transformador que eleva ese voltaje del generador para luego transportar esa energía a través de la línea, y una vez llevada la carga se encuentra un transformador reductor que entrega la energía a la carga. Entonces vamos a ver con este ejercicio por qué razón es que se utilizan transformadores en un sistema de potencia. Vamos a analizar entonces este circuito de acá, donde no hay transformador. Decimos que la corriente de línea es igual a la corriente de la carga. Por tanto, la corriente de línea va a ser igual al voltaje entre la Z de línea más la Z de carga. Si sustituimos valores, la corriente de línea tiene este valor de acá. Luego el voltaje en la carga por ley de Ohm es la corriente de línea por Z de carga. Sustituimos valores y el voltaje es de 454 voltios. Luego calculamos las pérdidas, que van a ser igual al cuadrado de la corriente por la resistencia de la línea, y eso nos da unas pérdidas de 1.5 kilowatts. Ahora consideremos el caso donde tenemos transformadores. Lo que vamos a hacer es ir trabajando de izquierda a derecha. Vamos a ir refiriendo el lado secundario del transformador al lado primario, y una vez acá que tengamos la impedancia equivalente la referimos al lado primario del transformador. Luego, para ir encontrando las corrientes, vamos a ir de derecha a izquierda aplicando la relación de corrientes respecto a la relación de transformación, para ir encontrando la corriente en el generador, la corriente de la línea y la corriente en la carga. Entonces, si recordamos de lo que vimos acerca del circuito equivalente, es que cuando se va a referir el lado secundario al primario, la Z' iba a ser igual a A al cuadrado por la Z de carga. Cuando se refiere el lado secundario al primario, es decir, vamos a referir la carga al lado primario, en otras palabras. La Z' de carga, por tanto, va a ser igual a 10 al cuadrado por el valor de la impedancia de carga. Y finalmente nuestra impedancia en nuestro circuito equivalente nos queda así, de esta forma. Entonces aquí ya hemos eliminado el primer acoplamiento del transformador, ya hemos referido su lado secundario al primario, y ahora lo que vamos a hacer es tomar la impedancia equivalente total acá y referirla al lado primario donde se encuentra el generador. Entonces aplicamos la misma ecuación al cuadrado por la Z equivalente. En este caso sería la relación de transformación 1 partido 10. Por tanto, nuestra Z equivalente, si sustituimos valores, va a tener este valor de acá. Y con ese valor podemos calcular la corriente en el generador, que corresponde a 95.94 amperios. Luego, aplicando la relación de corriente respecto a la relación de transformación, vamos a ir, como habíamos dicho, de derecha a izquierda, pero encontrando las corrientes hasta encontrar la corriente en la carga. Entonces la corriente I2 es la corriente que está en el lado de la línea, y la corriente I1 en la del generador. Ya conocemos la corriente del generador, por tanto podemos despejar la corriente de línea, que nos da 9.59 amperios. Este es un resultado importante que ya nos indica que hay una reducción por un factor de 10 en el valor de la corriente en la línea de transmisión. Luego, una vez que estamos en el transformador 2, tenemos que la corriente del secundario sería la corriente de carga y la del primario sería la corriente de línea. Simplemente despejamos el valor de la corriente de carga para obtener el valor total, que sería 95.94 amperios. Ahora, si calculamos el valor de la carga, la corriente va a ser igual a la corriente de carga por la Z de carga. Acá hay un error. Por tanto, el voltaje en la carga es de 479.7 voltios. O sea que el voltaje se mantiene prácticamente constante y las pérdidas se reducen al mínimo ahora, porque ahora tenemos 9.59 amperios en
atravesando la línea de transmisión, por lo tanto las pérdidas se reducen a tan solo 16.7 watts. Entonces vemos que respecto al sistema que teníamos la alimentación conectada directamente a la fuente, estamos primeramente obteniendo una mejor regulación de tensión y disminuyendo las pérdidas al mínimo. Por tanto, que en la práctica en los sistemas de potencia siempre se eleva la tensión inclusive cientos de veces para reducir las pérdidas por transmisión al mínimo y para mantener una buena regulación de voltaje en la carga. O sea, para que la carga tenga un voltaje constante y cercano al nominal que requiere. Ahora estudiamos los cálculos para la prueba de circuito abierto. Recordemos un poco acerca de la teoría para el circuito abierto. Básicamente, muchas literaturas suelen confundir y diferenciar entre primario y secundario. La verdad que donde se realice la prueba, a ese se le va a llamar primario, independientemente que sea el lado de alta o de bajo voltaje. Y el otro lado se le llama el secundario. Es decir, si en un transformador tenemos que en su primario se conectan a 3800 voltios y su secundario entrega 220, entonces decimos que el lado de alta tensión es el primario y el lado de baja tensión es el secundario. Ya, pero en el caso de realizar las pruebas, como la prueba de cortocircuito que se realiza en el lado secundario del transformador, en este caso el lado secundario del transformador es el lado de baja tensión, o sea, el lado que nuestro transformador sería de 220 voltios, mientras el lado de alta tensión de los 3800 voltios se deja en circuito abierto. Entonces, entendido esto, ya sabemos que se mide tanto potencia como corriente como tensión. Y la corriente que obtengamos es la corriente en vacío, que básicamente establece el flujo magnético en el núcleo. Pero la corriente de vacío tiene dos componentes, como habíamos visto, una corriente magnetizante y una corriente de pérdidas que modela las pérdidas en el núcleo por histéresis y corrientes parásitas. Luego, la potencia que medimos con el batímetro es igual a la potencia de pérdida en el hierro. Y la tensión es la tensión de circuito abierto en el lado de baja tensión. Entonces, por tanto, a la corriente de trabajo, en este caso como se le llama en unas literaturas, que es la corriente en sí de pérdida, se calcula de esta forma, y la corriente magnetizante se calcula de esta forma. Una vez encontrados estos valores de corriente, podemos encontrar la resistencia de excitación, la R sub 0, que es de la rama paralela, y la reactancia de excitación. En otras literaturas, lo que se hace primero es calcular el factor de potencia, que se calcula mediante esta expresión, que sería la potencia en el hierro o en vacío entre la tensión en circuito abierto por la corriente en vacío. Y luego, de esa expresión se puede calcular de esta forma la admitancia de la rama de excitación. En este caso, los valores que obtenemos son la resistencia de excitación, pero en términos de conductancia, y la reactancia en términos de susceptancia. Vamos a ver entonces cómo se aplican estos cálculos. Ahora, cabe aclarar que los datos que obtengamos acá estarían referidos, por tanto, al lado secundario, que es donde se están realizando las mediciones. Entonces, esta la rama paralela que obtengamos acá está referida al lado secundario del transformador. En el caso de la prueba de cortocircuito, por seguridad, se trabaja en el lado de alta tensión. Se trabaja en el lado de alta tensión, o en este caso en el lado de 3800 voltios, dejando el lado, por ejemplo, de 220 en cortocircuito. Entonces, repito, la prueba en este caso se realiza en el lado de alta tensión, es decir, en el lado de 3800 voltios, y se cortocircuita en este caso el lado de baja tensión de 220 voltios. Con un autotransformador se regula la tensión hasta que aparezca en este devanado la corriente nominal, que va a producir el calentamiento del bobinado. Pues básicamente, de la prueba de cortocircuito vamos a obtener las pérdidas en el cobre, se calculan de esta forma, y también podemos calcular la
resistencia equivalente y la reactancia equivalente. En este caso van a estar referidos al lado de alto voltaje o al primario. En otras literaturas, primero se calcula la impedancia de esta forma, tensión de cortocircuito entre corriente de cortocircuito, y luego se encuentra el factor de potencia de cortocircuito de esta forma. Vamos a ver unos ejercicios para entender mejor estos cálculos. Tenemos los siguientes datos para la prueba de circuito abierta y cortocircuito para un transformador de 15 kVA de 2300 voltios a 230 voltios, es decir, es un reductor. Vamos a hallar el circuito equivalente referido al lado primario y secundario. Vamos a encontrar la regulación de voltaje para todos los tipos de carga con un factor de 0.8. Y vamos a calcular la eficiencia del transformador a plena carga con un factor de 0.8 en atraso. Estos son los datos de la prueba de circuito abierto que se realice, como vemos, en el lado de bajo voltaje. Tenemos la tensión de circuito abierto de 230. La corriente en vacío es de 2.1 amperios y mi potencia disipada es de 50 watts. La prueba de cortocircuito que se realiza en el lado de alta, tenemos un voltaje de cortocircuito de 47 voltios, una corriente de cortocircuito de 6 amperios y una potencia de disipación de 160 watts. Algo importante que debemos de conocer es que en la prueba de cortocircuito no necesariamente se aplica la tensión terminal, es decir, no vamos a aplicar en el lado de alto voltaje los 2300 voltios, no, porque normalmente los equipos de medición como multímetro y voltímetros no serían capaces de medir esos valores tan altos. Entonces lo que se hace es aplicar realmente un porcentaje de alrededor del 5% de esa tensión. Y con eso basta para que se calienten la bobinada lo suficiente como para producir las pérdidas en el cobre. Pues bien, ahora revisemos estos cálculos. Muchas literaturas, como por ejemplo el Chapman, enseñan que primero debemos de calcular el ángulo de la prueba de circuito abierto. Entonces nuestro ángulo en vacío, por así decirlo, va a tener esta expresión: potencia en vacío entre tensión por corriente de vacío. Si hacemos estos estos cálculos, obtenemos un ángulo de 84 grados. Luego nos dice el doctor Chapman que para encontrar la admitancia dividimos nuestra corriente en vacío entre nuestra tensión en vacío y el ángulo es negativo. Sustituimos valores y obtenemos esta expresión de aquí, que está dado en Siemens, de la admitancia o el inverso de la impedancia. Entonces acá lo que tenemos es la conductancia y en esta porción de aquí es la susceptancia. Entonces, para encontrar la Z de excitación, vamos a tener que dividir 1 sobre la conductancia entre 1 sobre la susceptancia. Eso nos va a dar respectivamente la resistencia de excitación, 1050 ohmios, y la reactancia de excitación, que sería igual a J, 110 ohmios. Está bien, vamos a aplicar el otro método. El otro método dice que primero calculamos la corriente de pérdida, que va a ser igual a la potencia de pérdida en el núcleo entre la tensión en circuito abierto. Eso nos da esta corriente de acá. Y la corriente magnetizante la encontramos aplicando básicamente esta fórmula acá, que correspondería a 2.11 amperios. Esto sería nuestra corriente magnetizante. Luego nos dice que la resistencia de excitación viene siendo el voltaje en circuito abierto entre nuestra corriente de pérdida en el núcleo, nos da aproximadamente 1058 ohms, y nuestra corriente de excitación, nuestra reactancia de excitación sería el voltaje de circuito abierto entre la corriente magnetizante, 2.11 amperios. Vemos que los resultados son bastante parecidos, y nada más que recordemos que estos valores que hemos obtenido están referidos al lado de bajo voltaje o el secundario del transformador. Entonces podemos utilizar ambos métodos que vimos para calcular las componentes y vamos a obtener buenos resultados. Entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente es referir estos valores al lado del primario del transformador. Por eso multiplicamos por la relación de transformación, que serían 10 al cuadrado.
Entonces estos son los valores ya referidos al lado primario. Ahora de la prueba de cortocircuito vamos a calcular la impedancia en serie equivalente del transformador. Según Chapman, primero calculamos el ángulo del factor de potencia en cortocircuito, que va a ser igual a la potencia de cortocircuito entre tensión por corriente de cortocircuito. Aplicamos el coseno inverso a ese cociente y encontramos el ángulo en grado. Luego de eso, pues encontramos la Z equivalente. Y con estos datos, pues ya tenemos nuestra Z equivalente, que modela la resistencia equivalente más la reactancia equivalente. De la otra forma que hemos visto, pues sería la potencia de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito al cuadrado. Vemos que nos da exactamente prácticamente lo mismo. Y para encontrar la Z equivalente, dividimos tensión de cortocircuito entre corriente de cortocircuito y luego de ahí encontramos la reactancia equivalente. Vemos que con este método obtenemos la impedancia equivalente de una forma más rápida que realizando estos cálculos que nos dice el Dr. Chapman. Ahora estos valores están referidos al lado de alta tensión o primario del transformador. Para referirlos al secundario se tendría que simplemente dividir entre A al cuadrado, como recordemos. Entonces, finalmente podemos referir el circuito equivalente al primario de esta manera. Y si lo queremos referir al lado secundario, tenemos esta otra forma de hacerlo. Ahora nosotros vamos a trabajar con este circuito de acá, circuito equivalente referido al lado secundario, para realizar los siguientes cálculos. Vamos a calcular ahora la regulación de tensión para una carga inductiva con factor de 0.8. Pero antes vamos a calcular la corriente nominal, que sería igual a la potencia nominal entre el voltaje en el secundario. Vamos a utilizar la ecuación factorial que expresa el voltaje primario referido al secundario para encontrar el voltaje a plena carga. Básicamente vamos aplicando acá 230 voltios, multiplicamos por la R equivalente. Estamos utilizando el circuito referido al secundario, recordemos, por nuestra corriente a plena carga y obtenemos este voltaje de acá, 234.85 voltios. Entonces nuestra regulación de voltaje va a ser dada por esta expresión de acá. Vemos que la regulación en este caso es de 2.11%. Y esto sería si dibujamos el diagrama factorial. Para un factor de potencia de 1, realizamos los mismos cálculos. La regulación de voltaje es más pequeña. Por tanto, la caída de tensión es menor. Y para una carga capacitiva, pues ocurre que tenemos una relación pequeña pero negativa. Y básicamente este ligero aumento de la tensión del secundario respecto de la tensión inducida en el devanado secundario se debe a un efecto que se conoce como efecto Ferranti, donde las cargas que son capacitivas tienden a aumentar la tensión. Entonces recordemos que lo que estamos viendo acá no es en sí el voltaje primario ni que está referido al secundario, sino lo que estamos viendo acá es la tensión que se induce al acoplar esta carga con un factor de potencia de 0.8. Ahora, para calcular la eficiencia, vamos a utilizar el circuito equivalente referido al lado secundario. Las pérdidas del cobre las calculamos de esta forma: corriente en el secundario por la resistencia equivalente. De las pérdidas en el núcleo se tiene estos valores de acá. Voltaje en este caso referido al primario.
La potencia de salida se calcula de esta forma de acá. Tensión secundaria por corriente secundaria por el coseno del ángulo. Y la eficiencia se calcula entonces como la potencia de salida entre la potencia de salida más las pérdidas. Vemos que la eficiencia del transformador es de 98.03%. Vemos que la eficiencia del transformador es de 98.3%. Más adelante vamos a explicar a mayor detalle el concepto de regulación de tensión porque inicialmente puede costar un poco comprender este concepto.